presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Marcos capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 30 en adelante. Dice la Escritura: y la suegra de Simón o Pedro yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. Pueden tomar asiento. Sin temor a equivocarnos, creo que uno de los aspectos más importantes del ministerio de Cristo Jesús en la tierra fueron los milagros o las manifestaciones de poder, de ese poder de Dios obrando en favor de la gente y sus necesidades. Esa característica, el mismo Jesús se preocupó porque fuera un elemento distintivo de su ministerio. Y también porque fuera un elemento distintivo en el ministerio que iban a desarrollar sus discípulos a partir de su ascensión al cielo. Por eso, hoy con la ayuda del Espíritu Santo quiero comenzar esta serie de reflexiones con el tema los milagros de Jesús, con el propósito número 1 de conocer las razones por las que el Señor hizo tantos milagros, y asimilar en segundo lugar cada enseñanza que se desprende de estos hechos portentosos. Si tengo la fe, oramos por eso, de que en este tiempo la iglesia del Señor pueda desarrollar un ministerio de tanto impacto en este aspecto como el que desarrolló Jesús, en el aspecto de los milagros, y así cumplir con la gran comisión. ¿Cuántos creen que la iglesia de hoy también tiene poder? Yo sé que eso se dice fácil, pero practicarlo cuesta. Y tiene que comenzar con vencer el temor al qué dirán. A la luz del Evangelio de Marcos, el más breve de los evangelios, y que fue escrito por Juan Marcos, sobrino de Bernabé, bajo la dirección del apóstol Pedro, según la opinión de una gran cantidad de estudiosos bíblicos, encontramos 18 milagros realizados por Jesús. Cada uno de estos milagros sucedieron en la vida de personas que tenían situaciones muy especiales, donde el Señor intervino de manera puntual en esas situaciones. Creo que un punto fundamental de donde debemos partir para estudiar los milagros de Jesús es encontrar respuesta a esta pregunta: ¿por qué hizo el Señor tantos milagros? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué hizo Jesús los milagros que hizo? Cuando leemos los evangelios nos encontramos con un maestro, un Señor que no le barajaba pleito a los milagros. Dicho en un lenguaje popular dominicano, ¿verdad? Cristo no andaba repeliendo los milagros. Usted se da cuenta que Él tenía una buena actitud frente a los que tenían enfermedad. Tenía disposición, tenía tiempo hasta el sacrificio, y lo vamos a ver a través de todos los pasajes bíblicos que vamos a estar consultando. ¿Por qué hizo milagros el Señor Jesús? Hay una primera razón de varias que voy a compartir. Hoy solamente voy a compartir dos. Primera razón: el Señor quería atender o intervenir para ayudar a la gente con sus necesidades.
Si Cristo encontraba a una persona con una necesidad, Él quería ayudar. Eso lo encontramos claramente. Muchas veces en los evangelios encontramos que dice, y Jesús sintió compasión del ciego, y Jesús sintió compasión del sordo mudo y que le daban los ataques de histeria. Jesús sintió compasión de los enfermos que le traían. Es decir, Él se identificaba y siempre quería atender o intervenir para ayudar a la gente que estaba en necesidad. Esta es una verdad que los críticos del ministerio de poder que Cristo mostró en su paso por la tierra ignoran intencionalmente. Hay gente que te predica un Jesucristo que no tiene nada que ver con los milagros que registran los evangelios. Te presentan un Cristo teórico, te presentan un Cristo quizás con muchos conocimientos de las tradiciones y de los profetas, pero no te presentan al Cristo que ejercía un ministerio de poder. Y en ese error hemos caído muchos cristianos, de iglesias con una buena historia cristiana, pero con un presente inefectivo, un presente de incapacidad espiritual frente a las necesidades de la gente. Por ejemplo, en el primer milagro, de acuerdo con el Evangelio de Marcos, el primer milagro que hace el Señor, no la primera liberación. Cuando usted lea Marcos, lo primero que pasa es un acto de liberación espiritual. Pero el primer milagro o sanidad, o milagro de sanidad, que ocurre en el ministerio de Cristo, de acuerdo con el Evangelio de Marcos, fue en Capernaum, de acuerdo con el verso 30 que leímos. Dice que Jesús llegó a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. 4 personas llegaron. Llegó esa comitiva. Jesús llega a la casa con Simón y Andrés, que eran hermanos, y con Jacobo y Juan, que eran hermanos, y todos eran galileos. Y dice el verso 30, y la suegra de Simón, mejor conocido como Pedro, estaba postrada, enferma con fiebre. Estaba mal de salud. Y por supuesto, le plantearon el problema a Cristo. Ahora, Jesús no llegó a esa casa con el propósito de hacer un milagro. Si usted lee anteriormente, va a encontrar que Cristo le había hecho un llamado a estos hombres. Y probablemente el llegar a la casa era una especie de parada para quizás entrenarlo, quizás orientarlo, quizás explicarle los alcances del llamado. Yo no sé, la Biblia no entra en detalle. Pero lo más seguro y lo más entendible es que Cristo no llegó a la casa de Simón para bregar con un enfermo o una enferma. Quizás tenía hambre. Quizás llegó para descansar un poco de la larga travesía que tenía. No entra en detalles la Biblia, pero lo cierto es que no andaba buscando, no fue a una actividad, no fue a un parque, no fue a un leprocomio. Él fue a la casa de Simón. Llegó a esa casa. Tampoco buscaba validarse como el Mesías, sino porque era la parada que tenían en agenda. Estos hombres se unieron y le acompañaron y fueron a la casa. Sin embargo, encontraron este problema. La mamá de la esposa de Pedro, y aquí por deducción se establece que Pedro estaba casado. La mamá de la esposa de Pedro estaba enferma. Cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente. Y es que normalmente nosotros no elegimos los problemas para entretenernos, ni tampoco salimos a buscarlos. Simplemente los problemas son parte del diario vivir. Los problemas son parte de la vida en esta tierra y vienen para trastornarnos. Ayer yo bromeaba con mi esposa porque
donde nosotros vivimos tenemos un portón bien grande atrás en el patio. Y cuando hicieron esa casa, hicieron ese portón, parece que no pensaron en el peso de ese portón. Ese portón acaba con cualquiera que no esté muy fuerte. Y se dañó el motor que lo abre y ese tipo de cosas. Y hay que hacerlo de mano ahora, porque está dañado. Y a mí me tocó ayer varias veces bregar con el portón. Y estaba buscando a alguien que me arreglara el motor que se dañó y demás. Ya en la tarde, yo le digo a mi esposa, ay Dios mío, yo estoy cansado. Porque una cosa trae la otra, una brega trae la otra, una dificultad, un calor infernal desde que tú te abajas 2 o 3 veces y hace un chin de fuerza y está bañado en sudor. Y un problema viene y otro. Y tú dices, óyeme, Dios mío, yo quisiera amanecer un día que nunca o siempre amanecer, que nunca se presente ningún problema, porque los problemas te trastornan la agenda, te trastornan la vida, te complican la existencia, te hacen sentir más calor del que sientes, te cambian el momento. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo? Los problemas, que se dañó la bomba del agua, que alguien se llevó un poste de luz. Nosotros conocemos todos esos problemas. Los problemas no salimos a buscarnos ni tampoco lo queremos para entretenernos, pero son simplemente parte del diario vivir en esta tierra y vienen para trastornar nuestras vidas. Jesús llegó a la casa de Simón y Andrés y le informaron que había un problema. La suegra de Pedro estaba enferma y con fiebre. Y no era COVID. Estaba enferma con fiebre. Eso nosotros lo podemos entender a la luz del siglo XXI y quizás no es un problema tan grave, pero te lo voy a proyectar a la luz del siglo I. A la luz del siglo I, en la primera mitad no existía la farmacología que tenemos hoy. Y por supuesto no teníamos antibióticos para enfrentar una fiebre o las infecciones que producen una fiebre. Por si usted no lo sabía, el primer antibiótico que se inventó como tal fue la penicilina a finales del siglo XIX. Por un francés llamado Ernest Duchesne. Ya Louis Pasteur había desarrollado teorías y avances importantes unos años antes con todo aquello del proceso de pasteurización. ¿Y por qué doy esta información? Porque la fiebre en la suegra de Pedro podía ser mortal. Antes de descubrir los antibióticos, la gente se moría frecuentemente. Sin ser COVID, como sabemos ahora, la gente se moría de gripe, de cualquier fiebre. Usted se pasa 5, 6 días, 10 días con fiebre intensa y usted se muere. Por lo tanto, no era cualquier cosa que le estaba pasando a la suegra de Pedro. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesucristo ante la noticia? Verso 31. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía. ¡Aleluya! Me encanta cómo Marcos lo dice tan rápido y tan sencillo. Jesús la tomó de la mano, se le acercó, la tomó de la mano, se levantó y la fiebre se fue. Cuando llega Jesús suceden cosas, dice un coro muy famoso. Cuando Cristo llega pasan cosas maravillosas en nuestras vidas. Hay que invitar a Cristo al diario vivir de nuestras vidas.
Jesús llegó, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre se fue. Y no solamente la fiebre se fue, parece que le inyectó fuerza porque la mujer se levantó y le sirvió. Yo no sé si a usted le ha pasado, después que a uno le dan 3 días de fiebre, tú puedes dejar de tener fiebre, pero de tener ánimo, eso es otra cosa. A veces uno queda como una pasa masticada, ¿verdad? Sin fuerza, o un grano de habichuela sancochado que no tiene rigidez, ¿verdad? Pero la suegra de Pedro no solamente se levantó, sino dice inmediatamente le servía. Yo me imagino que ahí alguien dijo aleluya. Yo me imagino que ahí alguien dijo gloria a Dios. Se solucionó el problema de esta casa. Un problema de imprevisibles consecuencias en ese momento, con pronóstico de muerte. En ese momento Jesús lo resolvió de manera simple y sencilla. Impresionante. Ahora está sobre el tintero la pregunta que hicimos hace unos minutos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta se repite, porque tenía siempre la intención de ayudar a las personas en sus problemas y sus dificultades. Eso debe motivarte a ti. Eso debe tener sentido para ti que me estás escuchando en esta hora. Eso debe motivar un gloria a Dios y un aleluya para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque si lo lleva al contexto de tu vida, eso significa que Dios, el Señor tiene interés en tu problema. El Señor tiene preocupación en tu enfermedad. El Señor tiene interés en involucrarse en esa problemática que hay en tu vida. Eso desmonta muchas cosas que dice la gente que quiere ignorar el ministerio de poder de Jesucristo. No, el Señor hizo eso para el tiempo de proclamación del Evangelio y para que la iglesia naciera y ya no va a funcionar. No. El Señor tiene interés en el problema que a mí me pasa, en el que te pasa a ti, en el que te pasa a ti, en el que te pasa a ti, en el que le pasa a todos los que lo ponen al tanto de lo que le está ocurriendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él quiere meterse en ese problema. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Eso debe llenar a la gente de gozo. La gente que me está viendo por la televisión y el internet o me escucha por la radio, tengan la buena noticia. El Señor quiere que lo involucres en tu problema. Si tú llegaste aquí con una enfermedad, tengo noticias para ti. El Señor quiere que lo involucres en ese problema. Aleluya. Él no es indiferente a lo que nos pasa. Él no es un Dios que está allá en el Olimpo de las deidades griegas y está al margen de la necesidad. Si hoy amaneciste mareado, al Señor le interesa resolver el problema de tu mareo. Si hoy amaneciste sin fuerza, al Señor le interesa resolver el problema de tu falta de fuerza. Si hoy amaneciste que no te puedes parar con un dolor en el cuerpo, que te duelen hasta las uñas, yo he venido a decirte que al Señor le interesa intervenir ahí. ¡Llámalo! ¡Aleluya! Pídele ayuda. Dile, te necesito ahora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El Señor quiere hacer tantas cosas en nuestra vida, pero el primer estorbo es nuestra falta de fe. Nuestra indiferencia, ese evangelio trastornado que hemos aprendido muchas veces. El Señor quiere
Léalo, hágalo usted el ejercicio por usted mismo y va a ver que el Señor no era indiferente. Quizás es el caso más indiferente, pero que se resolvió con la muestra de fe de la mujer. Es el caso aquel de la mujer sirofenicia. Y cuando la mujer le dice: los perrillos, estamos dispuestos a comernos las migajas. Dice la palabra que el Señor no se resistió y dijo: mujer, aleluya, grande es tu fe. Y ante una fe como la tuya, yo no me puedo quedar tranquilo. Ante una fe como la tuya, algo yo voy a hacer. Tu fe mueve la gloria de Dios. Tu fe provoca el poder de Dios. Tu fe abre los cielos. Aleluya. La segunda razón que encontramos de por qué el Señor hizo tantos milagros es a causa de las promesas que Dios había dado a través de sus profetas sobre la obra y el ministerio de Cristo. Eso es otra razón muy importante. Observemos lo que dice Marcos 1:32, el versículo siguiente. Dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, cuando ya se está terminando el día, no habían lámparas en la calle, no había luz eléctrica. Contextualice el texto bíblico para que usted entienda la dimensión de lo que está diciendo. A la caída de la tarde. Yo no sé cuánto han ido a uno de los campos de nuestro país que nunca hay luz. En esos lugares la gente se acuesta temprano, porque no va a estar luchando con humeadora. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos. ¿Quiénes le trajeron? ¿Qué trabajito? ¿Y a qué hora? A la caída de la tarde, a la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos. Y por si el Señor quería entretenerse un poquito más, también los endemoniados. ¡Ay, santo! Oiga eso. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta de la ¿qué? De la casa de Pedro. Capernaum no era una aldea muy grande, no era una ciudad muy grande. Tuvimos en uno de los viajes a Tierra Santa la oportunidad de ir a Capernaum y por lo menos lo que se enseña no es un espacio tan grande. Quizás pudiera tener algunos 2 o 3 kilómetros cuadrados a la redonda, pero era suficiente gente. Es quizás más grande que cualquier pueblecito de esos que nosotros tenemos aquí. Y toda la ciudad, dice, se había amontonado a la puerta. ¿Y qué dice el verso 34? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Aleluya, aleluya. Satanás sabe cuando hay poder o no hay poder. Los primeros que se dan cuenta son los demonios, si hay poder o no hay poder. Ahora, después del milagro poderoso en la casa de Pedro que produjo la sanidad de la suegra, esa noticia corrió y eso es el resultado, lo que acabamos de leer. Me imagino que la vecina le dijo a la otra vecina: ¿supiste que a doña Flerevinda la sanaron? Ay, pero si ya yo me había comprado mi vestido de luto para velarla.
Ay, la estábamos esperando, yo creía que en esta se iba. No, pero tú supiste, llegó un maestro con el que se ligó el esposo de su hija. Aleluya. Y ella se levantó. Y no solamente se levantó, está normal, trabajando en la casa. Óigame, hermano, yo no sé si usted ha vivido en barrio, pero no hay cosa que se propague más que una nueva noticia en un barrio. Supiste, te enteraste, te dijeron, yo no sabía. Fulano, tú te enteraste. En los barrios hay gente que se lo toma como misión, propagar. Recuerdo una señora que yo escuché que le decían el Caribe. ¿Cómo reaccionó Jesús? Sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y expulsó muchos demonios. Ahora sigue pendiente la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no dijo, ya, los milagros están trancados, se terminó? ¿Por qué no cerró la puerta? ¿Por qué no dijo, yo estoy cansado, me tienen agotado? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué enfrentó todo aquel desafío? Marcos no lo dice, pero Mateo sí. Y por eso es la importancia de cruzar los diferentes evangelios, porque cada evangelio del mismo hecho puede tener aportes que el otro no lo tiene. Por ejemplo, si 4 personas dan la opinión de este culto, cada persona dará una versión diferente y cada persona dirá detalles que quizás el otro no dijo. Por eso cada evangelio aporta. Y Mateo capítulo 8, verso 16 al 17, refiriéndose al mismo suceso, dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Después que sanó a la suegra de Pedro. Y dice el verso 17, algo que no dijo Marcos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya. Mateo tenía la visión profética y el conocimiento de los libros proféticos que conocían y dominaban los judíos. Porque el evangelio de Mateo está enfocado en transmitir la buena noticia del mensaje de Cristo a los judíos. Por eso Mateo conecta constantemente todo lo que pasaba con Cristo y lo relacionaba con todo lo que la profecía habían declarado de lo que iba a ser el Mesías. Por eso Mateo no obvia el detalle y da lo que yo considero una segunda poderosa razón. Que el Señor tenía la intención a causa de ministrar y resolver las necesidades y operar milagros portentosos a causa de las promesas que Dios había dado a través de los profetas cuando anunció que vendría el Mesías. Él llevaría las enfermedades, Él traería la bendición de Dios, Él operaría con el poder de Dios para desalojar a los demonios y a las potestades satánicas de la vida de la gente. Aleluya. Debo concluir porque estos cultos son cultos express. Pero quiero dejar un par de ideas finales que considero importantes que debemos prestarle atención. Quiero decirle a todos los que nos sintonizan en esta hora y todos los que están aquí en el templo lo siguiente. Yo no sé cuáles cosas te han dicho sobre los milagros de Jesús. No sé qué idea tú tienes de los milagros de Cristo. No sé qué teoría tan rara de tantas que hoy aparecen y se promueven
sobre todo por el internet y tantos libros raros que se han publicado. Yo no sé qué te han dicho, ni qué idea tú tienes sobre los milagros de Jesús. Tampoco tengo idea de qué tipo de experiencia tú has vivido en materia de fe, porque hay mucha gente que ha vivido experiencias no siempre positivas, experiencias negativas que han marcado sus vidas y han condicionado su fe. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, yo no sé qué te han enseñado, pero he venido en el nombre del Señor a decirte lo siguiente: lo cierto, lo verdadero es que a la luz de la Biblia, ya hoy hemos identificado dos de las razones por las cuales Jesús hizo muchos milagros. Y ya con esas dos, hay más, voy a compartir más adelante más, pero ya con esas dos hay mucha gente que debe despertársele la fe que estaba dormida. ¿Por qué? Porque ya usted ha escuchado que el Señor sentía compasión por la gente y quería siempre ayudarle. Y ya usted ha escuchado que en el plan de salvación para la humanidad y la disposición de Cristo como el Cordero de Dios estaba incluido el beneficio de llevar nuestras enfermedades para que pudiéramos ser sanos. Isaías lo declara: por sus llagas, aleluya, somos curados. Por sus llagas somos curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo o el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos curados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo traduzco eso para tu vida? Tiene que comenzar traduciéndolo como que son dos razones que te dicen que el Señor hoy quiere ayudarte con tu problema. Que no importa lo que el diablo haya dicho por ahí, que no importa la teoría que el infierno haya promovido por ahí, que no importa las cosas raras que te hayan podido ocurrir, el Señor quiere ayudarte en tu necesidad. Es importante para Él. Para Dios es importante tu dolor de cabeza. Para Dios es importante la enfermedad de la piel que tienes. Para Dios es importante el hígado que no te funciona, el riñón que está tapado, el sistema cardíaco que está colapsado. Para Él es importante. Para Él es importante la anemia que tiene. Para Él es importante el trastorno nervioso. Para Él es importante el dolor en los huesos y las articulaciones. Para Él es importante. Aleluya, aleluya. Eso debe despertar tu fe. Eso debe hacer que salte la esperanza en ti. Hoy puede ser mi día. Hoy Dios puede hacer algo. Todavía mi caso no está cerrado. Los médicos han dicho tal cosa, pero yo tengo un Señor que es mi Señor, que es mi Salvador. Yo tengo fe. Yo no sé si aquí hay alguien que dice: yo tengo fe. Aleluya. 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 Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Písale la cabeza al diablo y dile: no me importa lo que tú hayas dicho, tengo fe. Tengo fe en el Hijo de Dios. Tengo fe en el poder de Dios. Tengo fe porque Él quiere ayudarme. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. El Señor no es indiferente a lo que estoy atravesando. Estoy pasando el valle de sombra de muerte.
Los dolores me anuncian que mi final está cerca. Los diagnósticos de los médicos me dicen que esto es cuestión de días para terminar. Nadie te da esperanza. Nadie te da palabra de ánimo. Yo vengo en el nombre del Señor contra la corriente y te digo en el nombre de Jesús, ten fe, ten fe. Aleluya. Y avanzar a la canda. Ten fe. Ten fe. Dile, Señor, yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Tú puedes ayudarme. Tú puedes intervenir. Tú no eres indiferente a mi situación. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz. Hermano, hermana, amigo que me escucha, yo te digo en esta hora, el Señor hoy puede hacer un milagro en tu vida. Hoy Él puede hacer un milagro. Esas dos razones son suficientes para comenzar a decir, yo creo. Yo creo. Hemos